Popol Vuh. Traducción por Adrián Recinos, parte 33. Vamos al oriente, allá de donde vinieron nuestros padres. Así dijeron cuando se pusieron en camino los tres hijos. Kokai llamábase el uno y era hijo de Balam Kitse, de los Kabek. El llamado Coacutec era hijo de Balam Acab, de los Nijaib, y el otro, que se llamaba Coahau, era hijo de Mahucutá, de los Ahauquiché. Estos son, pues, los nombres de los que fueron allá al otro lado del mar. Los tres se fueron entonces y estaban dotados de inteligencia y de experiencia. Su condición no era de hombres vanos. Despidiéronse de todos los hermanos y parientes y se marcharon alegremente. No moriremos, volveremos, dijeron cuando se fueron los tres. Seguramente pasaron sobre el mar cuando llegaron allá al oriente, cuando fueron a recibir la investidura del reino, y este era el nombre del Señor. Rey del oriente, a donde llegaron, cuando llegaron ante el Señor Naxit, que este era el nombre del gran Señor, el único juez supremo de todos los reinos. Aquel les dio las insignias del reino y todos sus distintivos. Entonces vinieron las insignias de los Ahpop y de los Ahpop Kamha, y entonces vino las insignias de la grandeza y del señorío de Ahpop, y el Ahpop Kamha y Naxti acabó de darles las insignias de la realeza, cuyos nombres son el dosel, el trono, las flautas de hueso, el cham-cham, cuentas amarillas, garras de león, cabezas y patas de venado, palios, conchas de caracol, tabaco, calabacillas, plumas de papagayo y estandartes de pluma de garza, real, tatam y caxcón. Todo esto trajeron los que vinieron cuando fueron a recibir al otro lado del mar las pinturas de Tulán. Las pinturas, como le llamaban aquello que ponían sus historias. Luego, habiendo llegado a su pueblo llamado Jacabitz, se juntaron allí todos los Tamuf y de Ilocaf. Todas las tribus se juntaron y se llenaron de alegría cuando llegaron a Cocaib y Cocotec y Coahou, quienes tomaron nuevamente allí el gobierno de las tribus. Alegráronse los de Rabinal, los Cacchiqueles y los Tzikinja. Ante ellos se manifestaron las insignias de la grandeza del reino. Grande era también la existencia de las tribus, aunque no se habían acabado de manifestar su poderío. Y estaban allí, en Jacabitz. Estaban todos con los que vinieron del oriente. Allí pasaron mucho tiempo. Allí en la cima de la montaña estaban en gran número. Allí también murieron las mujeres de Balam Kitse, Balam Acab y Mahucutá. Viniéronse después, abandonando su patria, y buscaron otros lugares donde establecerse. Incontables son los sitios donde se establecieron, donde estuvieron y a los cuales les dieron nombre. Allí se reunieron y aumentaron nuestras primeras madres y nuestros primeros padres. Así decían los antiguos cuando contaban cómo despoblaron su primera ciudad llamada Jacabitz, y vinieron a fundar otra ciudad que llamaron Chiquix. Mucho tiempo estuvieron en esa otra ciudad, donde tuvieron hijas y tuvieron hijos. Allí estuvieron en gran número y eran 4 los montes, a cada uno de los cuales le dieron el nombre de su ciudad. Casaron a sus hijas y a sus hijos. Solamente las regalaban, y los regalos y mercedes que les hacían los recibían como precio de sus hijas, y así llevaban una existencia feliz. Pasaron después por cada uno de los barrios de la ciudad, cuyos diversos nombres son Chiquix, Chichac, Jumetajá,
Culba y Cabinal. Estos eran los nombres de los lugares donde se detuvieron y examinaban los cerros y sus ciudades y buscaban los lugares deshabitados, porque todos juntos eran ya muy numerosos. Ya eran muertos los que habían ido al oriente a recibir el señorío. Ya eran viejos cuando llegaron a cada una de las ciudades. No se acostumbraron a los diferentes lugares que atravesaron. Muchos trabajos y penas sufrieron y hasta después de mucho tiempo no llegaron a su pueblo los abuelos y padres. He aquí el nombre de la ciudad donde llegaron. Capítulo 7. Chi-Ishmachshi es el nombre del asiento de su ciudad, donde estuvieron después y se establecieron. Allí se desarrolló su poder y construyeron edificios de cal, y cantó bajo la cuarta generación de reyes. Y gobernaron con Aché y Belechcoe, el Galejao. Enseguida reinaron el rey Cotujá e Istayul, así llamados Ahpop y Ahpop Kamha, quienes reinaron allí en Ishmachshi, que fue la hermosa ciudad que construyeron. Solamente 3 casas grandes existieron allí en Ishmachshi. No había entonces las 24. Casas grandes, solamente 3 eran sus casas grandes. Una sola casa grande de los Kabek, una sola casa grande de los Nijaib y una sola de los Ahau Quiché. Solo 2 tenían casas grandes, las 2 ramas de las familias, los Quiché y los Tamú, y estaban allí en Ishmachshi con un solo pensamiento, sin animadversiones ni dificultades. Tranquilo estaba el reino. No tenía pleitos ni riñas, solo paz y felicidad estaban en sus corazones. No había envidia ni tenía celos. Su grandeza era limitada. No habían pensado en engrandecerse ni en aumentar. Cuando trataron de hacerlo, empuñaron el escudo allí en Ishmachshi, y solo para dar muestras de su imperio, en señal de su poder y señal de su grandeza. Viendo esto, los de Ilocaf, comenzó la guerra por parte de los Ilocaf, quienes quisieron ir a matar al rey Cotujá, deseando tener solamente un jefe suyo. Y en cuanto al señor Istayul, querían castigarlo, que fuera castigado por los de Ilocaf, que le diesen muerte. Pero su envidia no les dio resultado. Contra el rey Cotujá, quien cayó sobre ellos antes que los de Ilocaf pudiesen darle muerte al rey. Así fue al principio de la revuelta y de las decisiones de guerra. Primero atacaron la ciudad y llegaron los guerreros. Primero atacaron la ciudad y llegaron la guerra. Y lo que querían era la ruina de la raza quiché, deseando reinar ellos solos. Pero solo llegaron a morir. Fueron capturados y cayeron en cautividad, y no fueron muchos de entre ellos los que lograron escapar. Enseguida comenzaron a sacrificarlos. Los de Ilocaf fueron sacrificados ante el Dios, y este fue el pago de sus pecados por orden del rey Cotujá. Muchos fueron también los que cayeron en esclavitud y en servidumbre. Solo fueron a entregarse y ser vencidos por haber dispuesto la guerra contra los señores y contra la ciudad. La destrucción y la ruina de la raza y del rey del Quiché era lo que deseaban sus corazones, pero no lo consiguieron. De esta manera nacieron los sacrificios de los hombres ante los dioses. Cuando se libró la guerra de los escudos, que fue la causa de que se comenzaran a hacer las fortificaciones de la ciudad de Ishmachshi. Allí comenzó y se originó su poderío, porque era realmente grande el imperio